Buenas tardes a todos. Continuamos con los miércoles de la construcción industrializada del Hub Tecnológico en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Esta tarde vamos a aprender, sobre todo conocer en profundidad el trabajo, los proyectos, una empresa de muy primer nivel como es Nuevo Sistema Modular. Vamos a ver estos sistemas por componentes 3D, volumétricos, también llamados modulares, y lo vamos a hacer de la mano de Javier Carmona. Javier Carmona, arquitecto técnico, colegiado, 12.538. arquitecto también. Colegiado 17.599. Técnico especialista en construcción industrializada, que has hecho el curso Sí, con señor. nosotros también. Y responsable comercial y de desarrollo de proyectos de Nuevo Sistema Modular. Ante todo, agradeceros que estéis aquí con nosotros, participando también en estos webinars como colaboradores del curso. Y bueno, pues darte paso para que nos cuentes y podamos ver todos los proyectos que hacéis, la trayectoria de vuestra empresa y bueno, sobre todo también esa orientación a la sostenibilidad. Vamos para adelante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por invitarnos a esta que es nuestra casa, ¿no? La de técnicos, aparejadores y gente, en este caso, interesada en el mundo de la industrialización, un mundo tan de presente y tan de futuro, ¿no? Sí. Y cada día lo vemos todos más, y además con mucha claridad. Eh, Hoy vamos a dedicar aproximadamente una hora, poco más, poco menos, en la que yo os voy a contar cómo NSM, lo has definido muy bien, empresa bien asentada en el sector, eh, desarrolla su labor dentro del mundo de la industrialización y cómo nos vinculamos con la sostenibilidad. Vamos a contar una pequeña intrahistoria. Esto es una charla derivada de otra charla que se tuvo que producir por avatares del destino. Finalmente no pudo desarrollarse, pero que nos vino muy bien para vincular estos dos mundos que también trabajan juntos, ¿no? Bueno, hablando, la sostenibilidad o el reciclaje de las cosas está dentro del mundo de la sostenibilidad, y aquí lo que estamos haciendo es reutilizar un concepto que estuvimos trabajando durante un tiempo y vamos a utilizar esta tarde en poder transitar ese recorrido. Entonces, sin más dilación, voy a compartir pantalla. Vamos a ponerla por aquí. Dame un segundico. Compartir pantalla. A ver, compartir. Y ahora pantalla completa. A ver, ahí, la tenéis delante, ¿no, Juan Carlos? Perfecto. Muy bien, pues vamos allá. De salida, el título tiene mucha intención: construcción industrializada y sostenibilidad, el inicio de una realidad. Hay una cuestión que es capital. A los sitios no se llega de golpe, a los sitios se llega poco a poco. Eh, Ahora mismo, para poder llegar a proyectos que sean realmente sostenibles o finalmente sostenibles o sostenibles de forma demostrable, tenemos que empezar por proyectos que sean algo sostenibles, que el siguiente sea algo más sostenible y que el siguiente sea algo más sostenible. Intentar hacer el triple mortal en el primer salto que haces no lleva a ningún lado, y tratar de ser, perdonadme la expresión, talibán o extremista en la aplicación de según qué criterios, pues tampoco conduce a nada bueno. ¿A dónde quiero ir? A que la sostenibilidad, como todo en la vida, se puede aplicar de una forma gradual. Y lo que yo os voy a contar es hasta dónde hemos llegado el nuevo sistema modular aplicando la sostenibilidad, pero no hasta dónde vamos a llegar. Hasta dónde vamos a llegar es hasta el infinito y más allá. Porque hay una ecuación importantísima que convierte las cosas en realizables o no realizables. Y, señores, se llama el dinero. Es así, es así. Mal que nos pese,
¿Podemos llegar a proyectos 100% sostenibles? Sí, para quien realmente quiere invertir en ellos, que los hay, que los hay. ¿Hasta dónde podemos llegar con el grado de sostenibilidad? Vamos a verlo. Vamos a estructurar la charla en tres apartados y unas conclusiones. En la primera parte os voy a contar someramente quiénes somos en SM. En la segunda parte, un barniz ligero sobre lo que para nosotros son las soluciones off-site y el proceso de fabricación, carga, transporte y montaje. Y finalmente, el plato principal que se quería contar, que es cómo vinculamos industrialización y sostenibilidad. Bien, pues vamos allá. NSM es una empresa navarra con 25 años de experiencia. O sea, podemos decir que somos de los veteranos del sector. La cosa empezó hace 25 años de la mano de Ángel María Goñi, pionero en estas cuestiones, que empezamos con el mundo de la caseta de obra, pero del mundo de la caseta de obra y de la mano del propio Ángel María y de Javier Goñi, que es segunda generación y actual gerente de la empresa, se ha avanzado de forma muy coherente en el mundo de la industrialización, que es una palabra que se utiliza con mucha ligereza, pero tiene, vamos a decir, tiene muchas cosas detrás. Para decir que realmente estás industrializando un proceso, tienes que hacerlo, no solo tienes que decir que lo haces. Y yo, que estoy viendo muy desde dentro cómo trabaja NSM, os puedo decir que realmente se industrializan los procesos. Somos una empresa especializada en construcción off-site. Todo lo que hacemos, el 90 al 95%, lo terminamos en taller y luego lo desplazamos al lugar de montaje y allá que vamos. Que luego el proceso de montaje es otro gran mundo, bueno, no lo vamos a ver hoy, pero en algún momento estaría bien que lo viéramos. Lo ha dicho Juan Carlos al principio, pero yo hago ahora hincapié. Somos una empresa que hace modular metálico 3D, es decir, a lo bruto, hacemos grandes piezas que enmaclamos en fábrica, acabamos el edificio, desmontamos el edificio y nos lo llevamos a su lugar de destino. Tenemos un departamento propio de ingeniería, que es el secreto de la Coca-Cola. Tenemos un maravilloso director de fábrica, que es Asier Eslava, un ingeniero industrial con una cabeza como pocas he visto, que realmente entiende la industrialización como lenguaje nativo. Él ve un proyecto y rápidamente lo transforma en algo fabricable, ¿no? Y creo que ahí radica parte del secreto de lo que hacemos y de la calidad de los proyectos que hace NSM. Las áreas que trabajamos son esencialmente pues, centros educativos, centros sanitarios. Hemos hecho el centro penitenciario más grande de Europa hecho de forma industrializada, industrializada modular 3D. Trabajamos mucho la restauración, oficinas, vestuarios. Bien, son los sectores en los que nos movemos. Nuestras instalaciones las tenemos en Salinas de Pamplona, al ladito de Navarra. Una parcela de 17 metros, una nave que se ha ejecutado en el año 2018 con 6.500 metros cuadrados dedicados a la producción y con diferentes áreas para poder producir de forma adecuada. La nave y sus instalaciones se hicieron ad hoc, pensadas exclusivamente para industrializar edificios. No nos metimos en un sitio que adaptamos, sino que desarrollamos un espacio acorde para desarrollar los procesos industrializados. Y vinculada a la nave, ahí a la derechita lo veis, están nuestras oficinas, que como no puede ser de otra manera, son industrializadas. Algunas fotos de algunos edificios que hemos desarrollado y hemos implementado. Como podéis ver, hay variedad. Y con esto quiero empezar a dar un barniz en que no todo lo industrial tiene el mismo aspecto. Se pueden conseguir resultados muy interesantes utilizando pues bueno, sistemas industrializados. Soluciones off-site dentro de la edificación. Lo que nos distingue a nuevo sistema modular dentro del ecosistema de la industrialización es que trabajamos a medida. A nosotros
no nos preguntéis por el modelo A, el modelo B o el modelo C, porque no los tenemos. Nosotros lo que hacemos es, utilizamos otra forma de construir. El arquitecto tiene su labor, el aparejador tiene su labor. Lo que pasa es que fabricamos dentro de un espacio a cubierto con todas las ventajas que esto implica. Como os decía antes, prácticamente el 90 o el 95% de lo que hacemos se hace en taller y luego dejamos lo que es irresoluble en taller, lo dejamos para montar in situ. Dentro de esta construcción a medida, me gustaría destacar 3 puntos importantes. Primero, la personalización, lo que hemos dicho antes. Existe una libertad absoluta en el diseño. Las dimensiones se hacen a medida del consumidor. Hay una cosa que se llaman carreteras y otra que se llaman camiones, que son lo que nos termina por limitar. Y luego otra que es el sentido común, que lo aporta siempre el proyectista con el que se trabaja. Eso ayuda a dar forma a los proyectos. El control de ejecución se hace en fábrica, con todo lo bueno que ello conlleva. El control de costos, ya sabéis que si desarrollamos un proyecto hasta el último tornillo, nosotros no ponemos la maquinaria a funcionar hasta que no tenemos el último tornillo definido. Como tenemos que definir hasta el último tornillo, definimos hasta el último euro que nos queremos gastar. Dedicamos muchos recursos a controlar el proyecto antes de comprar el primer kilo de hierro, y eso es importantísimo. Y, evidentemente, los tiempos de entrega se reducen. Estoy pasando por lugares que estoy seguro que todos los que estéis conectados o los que veáis a posteriori esta charla conocéis más que de sobra, pero es obligado, aunque sea dar un barniz muy leve sobre esto. Y luego, los edificios que hacemos son versátiles. Se pueden ampliar. Hacemos muchos colegios que luego crece una planta, crece un ala, y la posibilidad de reubicar esos edificios. Y ya empezamos a tocar cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad no son solo árboles, o no es solo bajo consumo energético, o no es solo baja huella de carbono, o no es solo baja energía embebida. Hay muchas cuestiones que forman parte de la sostenibilidad y era de donde arrancaba. Voy a contar en las que nosotros estamos entrando, somos fuertes, pero insisto, no hacia las que nos dirigimos, porque todo eso es cuestión de futuro y a ver hasta dónde se puede llegar y el mercado te lo tolera, que eso es importante. Dentro de este sistema de construcción a medida tenemos 3 agentes que son fundamentales: el promotor, el proyectista y el contratista. Lo que nosotros buscamos dentro de estos procesos es optimizarlos. Y aquí doy la clave de la vinculación que tiene, en nuestro modo de ver, la construcción industrializada con la sostenibilidad. La palabra es optimización. La optimización, ahora lo vamos a ver, en consumo energético, la optimización en consumo de materias, la optimización en procesos productivos, la optimización en generación de residuos. Muy bien. A ver, un segundito, voy a intentar voy a dejar de verte la cara, Juan Carlos, así que solo te voy a oír. Es para poder dejar a la vista toda la presentación. ¿Vale? Eso únicamente te oigo. El sistema. Dentro de nuestro sistema y prácticamente cualquier empresa que se dedique a la industrialización debe pasar por estas 4 fases: la fase de diseño, la fase de fabricación, fase de carga y transporte y fase de montaje. La fase de diseño es capital. Ahora mismo, queridos compañeros aparejadores y arquitectos, sabéis que en las escuelas prácticamente no nos han enseñado y prácticamente no nos enseñan a diseñar pensando en sistemas industrializables, ¿no? Para eso ya tenemos un maravilloso curso que dirige Juan Carlos Cabrero, que el año que viene va a ser un máster. Ya se encargará él de buscaros a vosotros. Muchas gracias. hay que soltar la piel ahorita. Hago hincapié en el diseño porque nosotros quemamos muchos recursos en adaptar diseños que no, o bien que no están pensados para ser industrializados, pero luego los avatares del destino te llevan a que sea industrializado,
o gente que empieza a industrializar, pero, y entendedme bien que no quiero resultar agresivo, no tiene todavía los conceptos bien amarrados para hacer un buen edificio industrializable. Por eso es clave que el industrial, en este caso NSM, entre a formar parte del proceso de diseño desde el minuto cero. La industrialización no es un sistema de abaratamiento de los proyectos, es otra forma de hacerlos. A mi humilde entender, Sí. mejor que la construcción tradicional, pero es otra forma e implica que el industrial esté desde el minuto cero dentro del proceso. Fabricación. Bueno, es un proceso bastante alucinante. Como ejemplo, contaros que ahora estamos terminando un colegio. Hace 28 días no había nada en la nave y hoy hay un colegio de 1.200 metros acabado. Es alucinante, o sea, el concepto te cambia totalmente y más a los que venimos del mundo tradicional. Vamos a ver un par de fotitos. Estas son nuestras instalaciones. Esto es, por ejemplo, una estructura de las que utilizamos, que se utilizan dentro del proceso de fabricación. Primero vamos con las estructuras, luego se va con todos los revestimientos. Ahí podéis ver revestimientos de fachada, revestimientos interiores. Y después del proceso de fabricación, vamos a una parte importantísima que es la carga y el transporte. De hecho, los proyectos se deben empezar por aquí. Se deben empezar por saber qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cómo se llega a ese sitio y cómo podrías montar el edificio, porque todo esto te va a dar la clave de qué tamaño de módulos utilizar, si el proyecto es viable o no. Hay veces, bueno, me estoy acordando ahora mismo de una vivienda que al final no llegamos a ejecutar, en la que en el proceso de diseño del proceso de transporte y de instalación nos dimos cuenta que una carretera que teníamos que atravesar sí o sí solo soportaba 6 toneladas de peso. Imposible pasar. Imposible pasar. Y además es que solo se podía pasar por ahí. Eso ya de facto hubiera deshecho todas las posibilidades de éxito del proyecto. Al final no salió por otras cuestiones, pero esto lo hubiera paralizado y es importante. Estáis viendo en pantalla el proceso de envoltura y de transporte de los módulos. Es bastante alucinante también verlos en los camiones. Y luego aquí entra la auténtica magia del proceso para los que hemos desarrollado toda nuestra carrera profesional fuera de este mundo. Ver como unas moles de 30 toneladas de peso, de 14 metros de largo por 4 de ancho, vuelan por el aire y se encajan con precisión milimétrica, no es coña, milimétrica. El edificio que estáis viendo en pantalla son unas oficinas para web. No recuerdo, están en el País Vasco. Van con precisión milimétrica, pero milimétrica es milimétrica. 2 milímetros se toleran, 4 no. Y es una cosa muy alucinante con piezas tan grandes, que habla de la precisión con la que se tiene que trabajar. Pero, como todos sois avezados profesionales dentro del mundo de la industrialización, estoy seguro que esto ya lo sabíais. Bueno, pero siempre está muy bien comentarlo porque es así y precisamente la magia de esto es eso, los 14 metros por 4 por las 30 toneladas y ahí vamos al milímetro, la importancia que esto estamos viendo ahí ahora. El de la izquierda, mirad el de la izquierda de vuestra imagen, es un montaje de un Burger King. Mirad esa pieza, qué tamaño tiene y qué delicada es. Qué delicada. Bueno, pues señores, con precisión de 2 milímetros. Y mirad qué piezas. Cristaleras de 3,5 metros de alto. Hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo muy bien. Cualquier fisura, cualquier pequeña flecha en el que el cálculo no hubiera estado bien sacado. Estoy hablando, eres tú el que conoces. Y luego vemos ahí, no sé si lo vas a comentar más tarde, la importancia de la coordinación entre la parte de obra civil y la parte Es la capital. parte Mira, industrializada. no lo tenía pensado, pero mira, hago el comentario.
Mira, el mismo ejemplo que os estaba poniendo hace un minuto, Juan Carlos. Este colegio del que estaba hablando es un colegio que tiene 50 puntos de apoyo. Es decir, los módulos que nosotros vamos a instalar y que se apoyan en la obra civil, se apoyan en 50 puntos diferentes. Y además esos puntos son heterogéneos porque los hay en cabeza de pilar, en cabeza de muro, en vigas de 9 metros de largo, vigas metálicas. Bien, hace 2 o 3 días hemos sacado los niveles de ese plano de apoyo y hay una diferencia de 4 milímetros entre el punto más alto y el punto más bajo. Es absolutamente impresionante. O sea, tampoco es común, ¿eh? O sea, la constructora en este caso es de ovación, ¿eh? Es para desmontarse, lo ha hecho muy bien. Pero bueno, de esos niveles estamos hablando. Y en esa coordinación, alguna vez lo hemos hablado en el curso, Juan Carlos, es capital que haya un entendimiento entre el jefe de obra de industrial y el jefe de obra de tradicional, por Sí. decirlo de alguna manera. Tiene que haber un entendimiento total y absoluto, y en este caso se ha logrado y ha funcionado muy bien, la verdad. Claro, porque esas tolerancias de milímetros eh, dentro de lo que es la fabricación tiene sus procesos y lo tenéis con unos profesionales muy bien formados, con una fábrica que tenéis esa experiencia, pero claro, tiene que estar también nivelado al milímetro Claro, en la cota I, ¿no? claro, En la vertical, para que después todo encaje, ¿no? claro, eso es, Y eso ahí es, es eso es. donde, claro, y los replanteos de obra, los niveles, el que el Son jefe de muy, obra. muy importantes, porque hasta el punto, no sé, si nosotros tenemos un desnivel de 3 centímetros, 2,5 centímetros, eh, y no lo has detectado, pues el montaje se tiene que parar. Y El cada montaje se hora tiene, de grúa es un claro, dineral. claro, claro. Pero bueno, como ya tenemos mucha experiencia, eh, eso no sucede. No sucede porque Claro, si hay algún problema de esa entidad, se detecta con antelación sí, señor. para poder corregir. O sea, es importante. Y Claro. mira, vamos a decir con orgullo que en 25 años de experiencia, NSM solo ha parado un montaje y ha sido por causas ajenas a su voluntad, que fue el viento. Y además fue este edificio, Sí, el de estas fotos. sí, Ese día había un viento loco y sí. con muy buen criterio el gruista dijo, señores, no se puede montar. Apuramos hasta el final, pero tuvimos que anular el montaje. Volvimos con todos los medios unos días después, pero fíjate, en 25 años solo hemos tenido que anular un montaje. Claro que eso es tener conocimiento de la obra, de cómo está, de nivelar, de tenerlo todo muy bien preparado antes de arrancar un montaje. Claro, y eso es capital. Eso es capital. Perdona, te estoy interrumpiendo porque No, 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 sacas un no. montón de cosas muy No te preocupes, interesantes. tú dispara, Juan Carlos, que si la gente aguanta, yo mucha prisa no, no tengo. Vale, seguimos. Y ve interrumpiéndome lo que te parezca oportuno, ¿eh? Gracias. En pantalla, de nuevo, tenéis varios edificios completamente montados y ya podéis ver de nuevo la heterogeneidad de las soluciones, algunas más industriales, algunas menos industriales. Estáis viendo en la pantalla centros de salud, viviendas, hospitales, laboratorios, restaurantes, estaciones, lo diré, eléctricas, centros cívicos. Todo se puede acometer desde el mundo de la industrialización. Y llegamos, de alguna manera, al punto al que quería llegar. Solo media hora, bien, perfecto, hemos llegado bien. Para poder pararnos aquí, porque me parece que es capital y era casi el objetivo de la charla. El decir quién es NSM me parece que es fundamental. El hacer un barrido por el mundo de la industrialización también es porque puede haber algún oyente, o como dirían en Radio Nacional, algún escuchante, que me parece mucho más bonito que oyente, que no tuviera conocimientos previos, y está bien situarlo en contexto. Y vamos al tema que nos traía aquí, que es la industrialización y la sostenibilidad. Como os he dicho inicialmente, la sostenibilidad tiene grados. La sostenibilidad para mí empieza desde un buen diseño. Para mí la sostenibilidad significa entender por dónde sale el sol y por dónde sopla el viento. Y eso no tiene nada que ver con los materiales que configuren un edificio. Tiene que ver con unos buenos criterios, con cosas que son gratuitas y que los hombres antiguos, hombres y mujeres antiguos ya conocían, ¿no? Y que
En el siglo XX se nos olvidó, pero en el siglo XXI nos estamos volviendo a acordar. Eso está ahí, por naturaleza. ¿Qué más cosas podemos vincular con sostenibilidad? Más allá de la propia naturaleza de los materiales, que es una cosa que se puede implementar según el mercado nos vaya dejando. A mí me encantaría que pudiéramos utilizar siempre aislantes naturales, por ejemplo, que pudiéramos utilizar corchos o celulosa, pero no todos los promotores lo soportan. Corrijo, prácticamente ningún promotor lo soporta. ¿Por qué? Porque donde un metro cuadrado de XPS sin instalar te cuesta 6 pavos o 7 pavos, esos mismos 5 centímetros en corcho te cuestan 10 u 11. Si hay quien esté dispuesto a abonar ese dinero, que lo hay, pues hágase. Y si no, vamos a tratar de implementar la sostenibilidad en su justa medida. La sostenibilidad se da la mano con la economía. Si no lo puedes pagar, no va a ser sostenible. O si no se puede pagar, o si la cuenta de resultados no lo soporta, no va a ser sostenible. ¿Hasta dónde queremos llegar? Hasta donde nos dejen. Nos gustaría llegar a edificios 100% sostenibles desde todos los parámetros de vista, desde el parámetro del diseño, desde el parámetro del material y desde los parámetros que os voy a enseñar, que son los que nosotros a día de hoy hemos implementado, porque dependen de nosotros y porque no dependen excesivamente del gasto. Es más, trabajan a favor de la economía del proyecto. ¿Dónde empezamos a vincular industrialización y sostenibilidad? Empieza con un proceso de comunicación importante y de conocimiento entre los agentes que formamos parte de ese proceso. Esta industrialización o vinculación entre la industrialización y la sostenibilidad se apoya fuertemente en dos metodologías, que es la Lean Construction y la metodología BIM, también conocidas por todos los que estéis vinculados con la industrialización. Ya os adelanto que en Lean Construction algo puedo saber y en BIM poco sé, estoy en ello, pero dentro de la empresa estamos en un proceso claro de implementación del segundo concepto porque el Lean Construction NSM es nativo, o sea, es su lenguaje natural. De hecho, lo voy a contar como anécdota. La primera vez que referí el concepto de Lean Construction en una reunión de producción, evidentemente todo el mundo sabía lo que era, pero con gracia, con sentido del humor, se reían de mí. Y como tal lo acepté porque decían, ¿Lean qué? Claro, el Lean nada, porque es que es de donde parte todo. O tienes esa metodología implementada en tu cabeza o la tienes que implementar para poder realmente comenzar a vincular la sostenibilidad con la industrialización de forma clara y no artificiosa. Vamos a avanzar un poquito más. Os lo avanzaba al principio. La palabra optimización para nosotros es igual a sostenibilidad, porque dentro de la optimización, perdonad, está usando el teléfono, porque dentro de la optimización vamos a optimizar, ya lo vais a ver, tiempos, vamos a optimizar consumo de materiales, que es capital, vamos a optimizar generación de residuos, gasto de energía en el proceso constructivo, suma y sigue. Y todo eso, aunque sea menos verde o menos verdeable, también es sostenibilidad y es importante. Vaya, me vais a perdonar, voy a... Aquí. La industrialización y la sostenibilidad, finalmente cuando se vinculan, ¿qué es lo que nos dan? Es de perogrullo, edificios sostenibles. Pero bueno, lo tenía que decir. Para conseguir esta vinculación tiene que existir una filosofía a la que anclarse y que esa filosofía tenga unas acciones, porque si nosotros nos vinculamos al mundo del pensamiento, el mundo del pensamiento no es nada más y nada menos que el mundo del pensamiento, es un mundo teórico. Pero si no hay una aplicación práctica, realmente esa vinculación entre industrialización y sostenibilidad no se produce, no se genera. Entonces, las dos filosofías en las que nosotros nos aposentamos, por un lado está el Lean Construction, por otro lado está el BIM, y como remate de este capítulo vamos a ver las acciones que nosotros hemos tomado para implementar estas filosofías en nuestro proceso productivo. Lean Construction.
Estoy seguro que todos los que estáis al otro lado de la camarita sabéis en qué consiste. Ya sabéis que la denominación Lean se utiliza, voy a leer, para aquellos sistemas productivos que optimizan recursos disponibles y con ello garantizando menos defectos en el producto y una mayor variedad. El origen de todo ello se encuentra en el sistema de producción Toyota, que se desarrolla tras la Segunda Guerra Mundial. Este sistema de producción lo que buscaba era eliminar lo más posible actividades que no añadieran ningún valor al producto y trataban de proporcionar una mejor calidad a un menor coste. Parece de perogrullo, parece que es lo razonable, parece que es lo lógico, y es que lo es. Lo que pasa es que luego hay que hacerlo. Y para poder hacerlo hay que consumir recursos en poder controlarlo. Ahora lo vamos a ver. Este sistema de producción Toyota pasó a Occidente con el nombre de Lean, luego fue el Lean Production y cuando lo hemos aplicado al sistema de la construcción se llama Lean Construction, pero a fin de cuentas es un sistema de optimización de la producción. El Lean Construction se va a fijar en intentar hacer los caminos más óptimos y eliminar los desperdicios y los residuos. Se establecen 8 categorías dentro de esos desperdicios y residuos dentro de este sistema y de esta filosofía, que son el talento no utilizado, desperdicios vinculados con el inventario, con el movimiento, con la espera, con el transporte, con los defectos, con la sobreproducción y con el sobreprocesamiento. Vamos a dar un barniz muy leve sobre cada uno de estos 8 puntos. Talento no utilizado, pues es un gran desperdicio no utilizar la experiencia y el conocimiento y la creatividad del personal que tenemos. Es infrautilizar ese talento. Si lo tenemos a disposición, lo tenemos que utilizar 100%, porque al final ese talento lo que va a generar también son procesos productivos más eficaces. Inventario. Si tenemos exceso de materia prima y productos y procesos que no usamos, de nuevo estamos desperdiciando espacio de almacenamiento, estamos desperdiciando tiempo de gente que gestiona esos procesos. Movimientos. Los movimientos se tienen que analizar. No debemos hacer movimientos innecesarios por parte del personal porque, de nuevo, vuelve a suponer un lastre, una tara, una traba para poder producir más y mejor. No significa que los caminos estén dibujados en el suelo. Sencillamente es que seamos conscientes de cuáles son los movimientos que deben realizar los operarios, los operarios y las mercancías, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, dentro de nuestro proceso productivo. Esperas. Tenemos que tener mucho cuidado con los tiempos perdidos mientras se espera el próximo paso en el proceso productivo. Los famosos, Juan Carlos, 53 segundos, creo que eran 53 segundos, ¿no? Que vimos Sí. en clase, que era el tiempo que tardaba en salir un coche nuevo, ¿no? ¿Era algo así? Sí, sí. Y que la clave estaba en que ninguno de los procesos fuera Durará más superior de a 5. 53 segundos, sí. Eso Sí, es. sí. No sé si lo ibas a contar y, No, y dale, 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 dale. estafaba en la Dale, dale, siguiente. dale, dale, dale. No, lo iba a contar, cuéntalo. Sí, sí, no, bueno, que la clave de eso es descomponer los procesos de cada una de las acciones que nos lleva a fabricar ese vehículo o cualquier producto. Cada producto va a salir de esa línea de fabricación con un tiempo, con un periodo igual al de mayor duración del proceso más, Eso más es, largo. eso No es. sé si lo he explicado bien. Sí, Así sí, ahora de momento sobre la marcha. sí, lo has explicado perfecto. Y si cualquier proceso duraba más de ese tiempo, el tiempo final de producción de cada uno de los bienes se estiraba. Eso. Era así. Bien, dentro de esta filosofía Lean y dentro de este concepto de evitar desperdicios hemos hablado antes de los movimientos de las personas, también del movimiento innecesario de productos y materia prima. Queridos compañeros aparejadores, ¿cuántas veces hemos movido tierra de aquí a aquí en la obra? Y ahora de aquí a aquí. Y luego de aquí a aquí porque te estorbaba. Bueno, pues es eso. Es sencillamente, joder, voy a pensarlo bien y voy a mover la tierra una vez, no 7. Pues es esto mismo. Fundamental ahora mismo con el tema de la inflación, tema de precios de materiales, la Claro, optimización.
y sobre todo también cadenas de suministros. Claro, O claro, sea, sí. si empezamos a pensar en una obra tradicional, ¿cuántas cadenas de suministro hay en Abiertas, ese sí, mismo instante sí, de sí. cada uno de los oficios que todas han de sincronizarse? ¿O vamos a tener una única que se hace a través de una fábrica, que además tiene unos proveedores de confianza testados, que tiene unos acuerdos además específicos porque es una industria? Eh, eh, a ver, no vamos a solucionar el tema del precio de los materiales No, ni, no, ni, eso, ni de los sí, milagros. irresoluble. Milagros a Lourdes, creo. Sí, pero, pero, pero sí se puede mitigar algo Sí, y aportar muchas certezas también en el tema de las cadenas de suministro. Siempre es más fácil que salga, o que siempre va a salir mejor cuando hay una única cadena de suministro y por industriales testados y con unos acuerdos marco y que tal, que no todo ese desbarajuste de claro. industriales que además cambian de obra a obra y que, o sea, yo creo que estas dos cuestiones tan fundamentales que hay ahora mismo por las circunstancias macro que estamos viviendo, Ujú. post-COVID y tal, ¿no? El alza de los materiales y y las incertidumbres en las cadenas de suministros, esto que estamos haciendo aquí, que es esa construcción industrializada, estos sistemas 3D más 3D, ayudan en gran medida Claro que sí, a poner mucho orden en esto. es así. Rematamos estos 8 puntos. Uno, el penúltimo es la sobreproducción. Hay que tener mucho cuidado con producir antes de que se necesite. Se tiene que producir justo a tiempo. Si no, ¿qué hacemos con el bien que hemos producido? Eh, ¿Qué hacemos con un módulo de los que os he contado? Un módulo de 17 metros de largo, de 16 metros de largo, por 4 de ancho y 30 toneladas que sale de su línea antes de tiempo. Puedes tener una campa, pero a lo mejor resulta que lo tienes que llevar a la campa, almacenarlo lejos, luego lo tienes que volver a meter porque si tienes que rematar alguna parte del proceso. Todo esto tiene que estar muy pensado. Y luego, eh, el último punto relacionado con estas optimizaciones es el sobreprocesamiento. Y esto me parece capital. No hay que dar más trabajo o más calidad de la que el cliente y el proyecto piden y requieren. Con esto no estamos diciendo que estamos haciendo productos malos, ni muchísimo menos. Quiere decir que hay productos que tienen unas demandas técnicas y estéticas, otros tienen otros productos, otras demandas técnicas y estéticas y otros tienen otras demandas técnicas y estéticas. Y nosotros tenemos que saber cuál es el producto que estamos desarrollando. No es lo mismo hacer una subestación eléctrica que tiene unas demandas técnicas muy complejas, pero unas demandas estéticas mucho más relajadas, no sé, que hacer una vivienda particular que pasa al revés, tiene unas demandas estéticas más complejas y unas demandas técnicas, y cuando digo técnicas me refiero a uso de instalaciones eh, más relajaditas. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos para no utilizar recursos de más. Y esto, como os decía, esta filosofía, nuevo sistema modular, la tiene en su ADN. Yo me he puesto un par de vacunas y ya van haciendo efecto. Ya lo voy entendiendo bien. Dentro de esta filosofía, el Lean Construction se enfoca en mejorar 3 procesos: transformación, planificación y control. Era lo que decíamos antes. O sea, primero, dentro de la transformación tenemos que minimizar o eliminar los flujos que no sean necesarios eh, por pura coherencia. Planificación. Eh, Tenemos que tener una planificación clara y estricta y un entendimiento muy bueno de los proyectos para poder optimizarlos. Y, por último, que es fundamental, esa planificación se tiene que controlar, porque de nada sirve entender muy bien un proyecto, planificarlo muy bien, si luego no tienes un seguimiento de los procesos que forman parte de ese proyecto y se te descontrola totalmente. Esto, claro, ¿qué implica? Implica formación o conocimiento previo y implica dedicar recursos antes de, después valen de poco. Esta filosofía
es importante aplicarla a todo el ciclo de vida de los proyectos y, si me apuras, a la propia idiosincrasia de las empresas. Hay muchas empresas que ya funcionan así. En el curso que dirige Juan Carlos hemos tenido bastante gente muy ordenadita, muy capaz y muy cabal que se dedican a esto, a ordenar los procesos dentro de las empresas y a optimizarlos. Dentro de un proyecto pasamos por diseño, ingeniería, precomercialización, marketing y ventas, ejecución, postventa, atención al cliente, mantenimiento, administración, logística y relación de suministros. Todos estos procesos estaría muy bien que las empresas que se dedican a estas cosas los tengan pasados por el matiz del Lean Construction. El matiz no, el tamiz, perdón. Aquí no me voy a parar en la filosofía BIM. Esencialmente, ya sabéis todos lo que es el BIM, lo que significa, cómo se fundamenta y la vinculación que tiene con los procesos productivos. Ahora mismo, todavía a día de hoy en España, hay pocas empresas que funcionen correctamente con el BIM como filosofía. El BIM, y ahora os lo digo según mi punto de vista, esto es particular, es una maravillosa herramienta para vincular talleres con oficinas técnicas. Pero si el taller y la oficina técnica no tienen interiorizados primero la filosofía Lean y luego la forma de trabajar del BIM, vale de poco. Se está implementando en muchos sitios de forma muy artificiosa, pero como herramienta y como filosofía es maravillosa, y creo que todo el proceso productivo industrial va a terminar por pasar por el BIM, pero todavía se tiene que afinar un pelín. Esto, Juan Carlos, yo lo he hablado muchas veces con Pablo Cordero, CEO de Wisebuild. Sin ir más lejos, tuve un encuentro casual con él hace, pues mira, en Rebuild hace unas semanas, y lo hablábamos mucho. Ellos son especialistas precisamente en este tipo de procesos, y me contaba procedimientos en los que están embarcados, en los que uno pensaría, joder, esta empresa tiene que funcionar como un tiro implementando el BIM. Y él, off the record y de forma muy suave, te decía, no es tal, no es así. Pero se está en proceso de... Sí, estamos, digamos, en esa proceso de entrada, ¿no? Igual a veces antes en esto del BIM y tal, como igual en muchos aspectos de la vida, se está entrando, se está uno empezando a meterse en esto, y probablemente los de marketing están con más ganas de vender, de darle un poco al bombo. Claro. Y mientras que los técnicos dicen, para, que estamos empezando, pero claro, el otro dice, hay que vender. Esa es la historia. Digamos que la velocidad de avance de la industrialización como mecánica, vamos a decir, como cosa que se hace con las manos, está siendo o es mucho más rápida que la velocidad de implantación de esta filosofía o esta tecnología BIM. Como estoy tratando de explicar, BIM, Lean, optimización y sostenibilidad caben todas en el mismo saco, por narices, porque es que la una alimenta a la otra y la otra alimenta a la una. Ahora mismo, a mi modo de ver, están todavía les falta un poco de balance, pero estamos en esa dirección. Bien, seguimos. No me pararé. La filosofía BIM se tiene que implementar desde el diseño para poder ser aplicada en el proceso constructivo. Ya sabéis que nos vale tanto para diseñar, poder, llegado a un punto, sacar planos de producción, tener controlados los costos con precisión, y una vez que estás ejecutando en taller, saber lo que estás ejecutando y cómo lo estás ejecutando. Pero bueno, es un proceso arduo, costoso, pero Juan Carlos, yo estoy convencido que dentro de 4, 5, 6 años va a ser una realidad palpable en todas las empresas dedicadas a la industrialización, que lo hagan con cabeza y que no lo implementen por decir que lo tienen. Vale. Y vamos con la última parte de esta charla, en la que, bueno, como os decía, al final
si tenemos una filosofía, pero esa filosofía no se traduce en acciones, no deja de ser un plano teórico. Los planos teóricos son absolutamente indispensables, mi humilde entender, en todos los ámbitos de la vida. Pero para que esa teoría tenga una aplicación práctica, hay que hacer acciones. Las acciones que NSM ha implementado vinculando industrialización y sostenibilidad, amarrándose a la filosofía Lean como filosofía nativa y a la tecnología BIM como herramienta de desarrollo, esas acciones las hemos agrupado en dos. Acciones que tienen que ver con lo material y con los materiales, y acciones que tienen que ver con la energía. Los materiales y la energía están 100% vinculados con la sostenibilidad. Y es lo que os decía, a lo mejor estamos atacando o entrando en el 50% de lo que significa ser sostenible, que para mí, hoy por hoy, y en los parámetros de mercado que tenemos, es suficiente. Yo soñaría con un 80, un 90, un 100, pero llegar a un 50% de sostenibilidad o de conceptos sostenibles bien aplicados dentro de un proyecto me parece maravilloso. Dentro de estas acciones y dentro de los materiales, podemos hablar de los ciclos circulares de los materiales. La propia filosofía del sistema industrializado, permite que los materiales se puedan reutilizar en diferentes momentos. El mismo módulo puede ser desmontado totalmente y parte de los materiales que hemos utilizado se pueden reutilizar en otros módulos. No es una cuestión que se haga todos los días, pero es una cuestión que se hace. Por ejemplo, este módulo que veis aquí, los materiales que forman parte de este módulo, os puedo decir de primera mano que han estado en otros módulos. O sea que... Sí, sí, tocas un tema interesantísimo y además lo tenemos que añadir para esta tercera edición del curso porque sí, esto pasa en la industria japonesa, en Toyota, Sekisui, en Daiwa, todas estas tienen el reciclar módulos. O sea, Claro, y ojo, es hay como una veces, actividad que se hace. claro, hay veces, Juan Carlos, que es un puntito más adelante que se reutiliza el módulo. Pero conceptualmente aquí lo que estaba hablando era del ciclo circular de un mismo material. Es decir, que Ah, esa ventana que estáis viendo al lado de la escalera sí. hoy está en ese módulo, pero cuando ese módulo no valga, se desguaza y esa ventana va a otro módulo. Va a otro Pues, módulo, a ver, no me entendedme bien, a un módulo que claramente es un módulo de segunda mano, sí, que me van por ahí los tiros. sí. Dentro de estas acciones y materiales podemos hablar del reciclaje. La filosofía, de nuevo, del propio sistema permite desmontar los proyectos, reagrupar los materiales por tipos y reutilizarlos, reciclarlos o reintroducirlos dentro de una cadena de valor. Esta estructura que estamos viendo en nuestras instalaciones en Salinas de Pamplona, hoy es así, pero a lo mejor resulta que ese acero, si no nosotros, el promotor de ese edificio, dentro de 15 años lo desmonta y esas vigas se vuelven a fundir y pasan a ser, no sé, la carcasa de un buque o pasan a ser el puente grúa que está allí detrás. Y eso se puede hacer por la idiosincrasia del propio sistema y de los materiales que utilizamos. Son a un 95% montajes en seco, montajes atornillados, montajes soldados, uniones mecánicas prácticamente siempre. Y eso es importante. Reubicación, montaje y desmontaje. Bueno, los edificios pueden ser montados en un lugar y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro. No es coña, pero este edificio que tenéis en pantalla ya va por 3 ubicaciones diferentes y con 3 propietarios diferentes. O sea que, dicho mal y pronto, y aunque sea tirar piedras sobre nuestro propio tejado, hay veces que no hace falta hacer 2 edificios para solventar un solo uso. A veces ese uso lo puedes dilatar en el tiempo y utilizar un solo edificio para ese uso. Esta es una sala de ventas. ¿Una? Es una sala de ventas. Sí, los módulos vuestros también los he visto como lo que es la sala de ventas, exactamente, porque ahora ya no es caseta de ventas, porque tú Claro, lo es ves sala y de eso no es energía. una caseta, No, no, eso no. es un edificio. Eso es un troncho de 60 metros cuadrados, que es una sola pieza. O sea, es alucinante.
unas calidades y unos acabados y un tal que no muy es buen la aspecto, caseta de ventas, no claro, es caseta. Eso es un edificio que, claro, el promotor en un momento dado termina de vender en una urbanización y, oye, y ahora empezamos la tercera fase, yo qué sé, hay que moverlo a 10 kilómetros. Una de estas yo sí que la he visto que, que de moverlas, o sea, uno de los claro, ejemplos que has puesto antes, digo, pues esa la vi para claro. moverla. Es que os digo que concretamente esta que está en pantalla ha pasado por 3 ubicaciones diferentes. Maravilloso. De alguna manera, no sé, me acuerdo mucho y voy con chascarrillo de arquitecto, Lacaton y Basal, que son los arquitectos que a mí me fascinan y que están muy vinculados con la sostenibilidad y las cosas bien hechas, ganaron un premio importantísimo en Francia y fue lo primero que les di a conocer porque se convocó un concurso para intervenir en una plaza y ellos lo que hicieron fue dedicar el dinero a limpiarla, a reordenar algún banco, pero no intervinieron. ¿Qué hicieron? No tocaron nada porque no había nada que tocar. Pues en este caso es igual. Si no tienes que hacer un segundo edificio, no lo hagas. Si es cuestión de dilatar en el tiempo la presencia de ese edificio en un sitio y en otro, nada más sostenible que eso, Sí. a mi humilde entender. No, no, totalmente, totalmente. Sigo. Eh, Dame medio segundo, Juan Carlos. Voy a dar una luz porque aquí se empieza a ver flojo y no sé si en cámara se ve o si medio Se te ve segundito, ¿eh? bien, ¿eh? O sea, ¿Sí? sí, Vale, sí, no te vale, preocupes. vale. Perfecto, perfecto. Vale. Dentro de la propia idiosincrasia del sistema está la mínima cantidad de desperdicio. Eh, es parte del genoma de NSM y de la construcción industrializada. Planificación, y si planificas bien, desperdiciarás poco o nada. Este aspecto es el que tienen nuestras obras. No es coña, no es que ese día limpiaran, no es que ese día, es que normalmente es así. ¿Por qué? Porque si te hacen falta 37 paneles de pladur, perdón, cartón yeso, son 37. Pueden ser 38, pero no van a ser 50. Os cuento otro chascarrillo. Este famoso colegio, lo he referido varias veces durante la charla, lleva en los pasillos un tablero fenólico muy especialito, con un color muy concreto. Hicimos el despiece de los paneles y hacían falta 50 paneles. Y Juan Alberto, que es el director de instalaciones y el encargado, en este caso, de ese área de trabajo, dijo 50 paneles. Bueno, vamos a pedir 51. Y yo decía, venga ya. Efectivamente, 51 paneles y el panel número 51 está metido dentro de uno de los módulos por si acaso hace falta en el montaje. Sí, señor. Pero no se ha tocado. El panel 51 está sin tocar. Está ahí. Es Sí. alucinante. Es alucinante. Y eso, para mí, esto tiene mucho que ver con que no desperdicias ni un euro, intentas no desperdiciar ni un euro, Sí. y se va en esa dirección y no desperdicias nada de material. Y eso, bueno, viene muy bien, queridos amigos. Y al mismo tiempo prevés, dices, jolines, este montaje es en Madrid, vosotros tenéis la fábrica en Pamplona, cualquier imprevisto que en un momento dado se rompe un panel, a ver, no es que haya que llevar un 20% más de panel, uno, por si acaso algo se rompe, no tener que llamar, oye, Pamplona-Madrid, pues decir, a ver, ¿qué unidad, qué puede? Entiendo, y corrígeme, y no quiero interrumpir, Sí, no sí, dar sí, mucho sí. la lata con esto, ¿no? Entiendo que la experiencia, una experiencia como la vuestra, ya sabéis qué cosas en un momento dado decir, oye, y llévate, yo qué sé, en 2 cáncamos de más, o llévate estos 3 y llévate estas 4 cosas, y entiendo ese panel de más, ¿no? Ese Claro, panel claro, de por si acaso. eso es, pero fíjate que se maneja, o sea, nos manejamos con márgenes Muy pequeñitos, estrecho. eso es, pequeñitos, pero porque sabemos lo que va a pasar. Hombre, nadie está libre de un accidente, nadie está ¿O libre no? de que pase algo Sí, inesperado, pero como se planifica bien, no suele suceder. Alguna vez sí, sucede, pero no sí. suele suceder. No suele suceder.
Incluso algo que suceda ya ha pasado otra vez, con lo cual ya entra dentro de lo previsible. Claro, eso es. O sea, Eso es. Por eso os digo que este ejemplo de un panel extra a mí me puso los pelos de punta, pero chico, está siendo así. Está sí. siendo así. Sigo. Más acciones que estén relacionadas con los materiales y la sostenibilidad. Cimentaciones poco invasivas. Un edificio industrializado pesa menos de la mitad que un edificio convencional. Algunas veces hasta un 60 o un 65% menos, y dependiendo de con qué otro edificio tradicional lo comparemos. Esto implica cimentaciones muy poco invasivas. El ejemplo que tenéis en pantalla es muy radical, ¿eh? Estos son unos puntos de apoyo muy someritos, pero no os creáis que necesitamos sistemas de cimentación mucho más pesados que estos, ¿eh? Esto desde el punto de vista, si estamos pensando, por ejemplo, en el sistema de calificación BREEAM, en cómo afecta la implantación de nuestro edificio al suelo y al lugar donde nos implantamos, ya veis que es mínimo. Y también, aunque sea menor, pues al consumo de materiales. No es lo mismo que un edificio pese 1.300 o 1.400 kilos por metro cuadrado, que es lo que viene a pesar un edificio convencional, a los 450 o 500 que podemos pesar nosotros. Si es un edificio pequeño, la diferencia en costes de cimentación será pequeña. Si es un edificio más grande, pues ya empieza a pesar, ya empieza a pesar. El otro día me contó Luis de Thermochip, me contó en un edificio en el que están implementando sus sistemas, que solo por la esbeltez y la ligereza del sistema Sí, habían ahorrado como 100 y pico mil pavos sí, solo en cimentación. Creo que te lo habrá contado a ti también, porque sí, es para contarlo. sí. Sí, Vamos, además el sistema de Thermochip también conocido y colaborador con el curso, con el colegio, con el hub ujú. tecnológico. Claro, el cuánto pesa su edificio, Mr. Foster, Señor ¿no? Foster, sí, O sea, eso es. Lo iba a decir, pero ya lo has dicho tú. Muy bien, vamos a ver si rematamos. Dentro de las acciones materiales, el agua prácticamente no forma parte de nuestro sistema productivo. Utilizamos forjados colaborantes con 5 o 6 centímetros no me atrevo a llamarlo capa de compresión, bueno, de hormigonado. Estamos empezando a utilizar sistemas netamente en seco, pero de nuevo, para poder entrar en esos sistemas netamente en seco, entra de nuevo a jugar el dinero. Son sistemas más caros y hay promotores que los aceptan, de sistemas de Thermochip, sí, y hay clientes que no lo aceptan. Por nosotros eliminaríamos el agua de los procesos productivos, si sí, pudiéramos. Pero bueno, es tan poquita la que hay, que bueno, hay que contarlo. sí, Eh, eh, Como veis, por cierto, no lo he dicho, la estructura de esta parte es: primero os cuento la acción y luego un ejemplo real. En esta foto que veis son unos colegios para la Generalitat de Cataluña, en las que de forma deliberada en la foto se ve la sección constructiva, para que vosotros podáis ver lo que hay, y prácticamente no, todos los sistemas concretamente en este edificio están montados en seco. Dentro de estas acciones materiales, optimización de la envolvente térmica opaca. Nosotros trabajamos siempre con envolventes que tienen transmitancias térmicas entre 0,15 y 0,20 vatios metro cuadrado grado Kelvin. Aseguramos un aislamiento excelente, y que el mantenimiento exterior de los cerramientos sea sencillo. Es otra cosa también importante. No está vinculada con la sostenibilidad, está vinculada con el uso y con la lógica. Aquí podéis ver una sección constructiva de un burger en las que se atisban las hojas que forman parte de los sistemas de fachada, y concretamente aquí teníamos hasta 15 centímetros de aislamiento, o sea que funciona estupendamente bien. Lo mismo con la envolvente térmica transparente. Trabajamos con vidrios, con carpinterías. El sistema de perfilería y los vidrios siempre en el entorno de los 0,85 vatios metro cuadrado grado Kelvin, si quisiéramos estar en este apartado dentro de los criterios que marca Passive House, podríamos estar. Pero bueno, esto es lo que os voy a decir, también formaría parte de otro análisis. Las etiquetas y los sellos están muy bien como direcciones a seguir,
pero al final como certificaciones me parece muy bien que lo quiera hacer y lo respeto, pero creo que se pueden hacer las cosas muy bien siguiendo lo mejor de cada uno de esos sellos, lo mejor del sello Passive House, lo mejor del sello Brin, lo mejor del sello Lead y hacer edificios conscientes y coherentes. Y eso creo que es capital, en lugar de no derivar dinero para conseguir un sello, que no lo critico, o sea, me parece muy razonable. Sí. Aquí estáis viendo, por ejemplo, si no tuviéramos envolventes transparentes de calidad, no podríamos hacer esto que veis en los Burger King. Que quien haya estado en cualquier Burger King que hayamos fabricado nosotros, sabéis que tenemos unas superficies acristaladas tremendas y que funcionan tan bien en Madrid como en Sí. Burgos o como en Huesca. Sí, bueno, ¿Verdad? de hecho, bueno, y aquí en Madrid, recuerda, tuvimos una clase que hubo un atasco y tal, Sí. Es y verdad, es verdad, paré y me es conecté verdad. desde una terraza y de pronto lo vi y digo, esto lo ha hecho un nuevo sistema modular. O Correcto. sea, y era vuestro. O sea, Sí, y sí, vamos, eso es. yo creo que después de invitar, después de ver esta charla y de ver este webinar, yo estoy seguro que quien no tenga esa costumbre, el fijarse y ver, por Claro, ejemplo, los Burger King, ver McDonald's, ver este perfil de edificio, es muy susceptible de ser claro. industrializado en 3D y hay ya muchísimos Sí, sí, así es. construidos. Y más que viene, ya lo verás. Sí, Muy bien. Dentro de las acciones materiales, mínimos tiempos de ejecución. Cuanto menos tiempo le puedas dedicar al proceso constructivo, menos posibilidades tienes de equivocarte y de desperdiciar cosas. Este edificio que veis en pantalla se tardó en fabricar 8 semanas. Eh, Hay que verlo para creerlo, ¿eh? Insisto que los que venimos sí, del mundo tradicional, yo he dedicado el 80% de mi vida profesional al mundo tradicional, por decirlo de alguna manera. Cuando descabalgué en este mundo y vi plazos, procedimientos, se me ponían los ojos del revés. Y cuando realmente veía que me decían, no, un edificio como este, que tiene 800 metros, en 2 meses, de no haber nada, al edificio completo. Digo, venga ya no, es así, es así. sí. Segunda parte y última, con esto ya vamos a acabar, de acciones que vinculan las filosofías Lean, BIM, el concepto claro de sostenibilidad y la industrialización. Dentro del mundo de la energía, aislamiento térmico continuo exterior. Nosotros nos preocupamos mucho de encontrar soluciones constructivas que permitan una envolvente térmica continua. Sí o sí. Y luego la rematamos con otra envolvente térmica con alguna discontinuidad mínima por el interior. O sea, tenemos dos siempre, una exterior y otra interior. Y eso lo da el sistema constructivo con el que trabaja el nuevo sistema modular. Ahí, no me pararé mucho, se ve bien que esa envolvente térmica, esto es una casa, que esta envolvente térmica es continua, tanto en el Señor. suelo como en las paredes, como en el techo. El espesor de los aislamientos es capital. No se escatima un euro en aislamiento. Si podemos ir a 15 centímetros, mejor que a 10. Si podemos, en cerramiento, si podemos ir a 20 centímetros en cubierta, mejor que a 16. Pero siempre el mínimo es el cuarismo inferior que os digo, 10 centímetros en fachada, 16 en cubierta, por ahí, de ahí no bajamos, porque sabemos que eso es un estándar de calidad que no se debe perder jamás. Lo podéis ver aquí, mira, estas son piezas también de Thermochip. La que está a la Sí, izquierda de la imagen es de XPS de 10 centímetros, de corazón de XPS de 10 centímetros y el zocalito es el de 6. Estanqueidad. Sin llegar a los estándares que marca Passive House, tratamos muy bien la junta por el trabajo que se hace en taller. Eh, es capital también. No solo trabajar bien la junta, trabajar muy bien la junta de las ventanas contra las partes masivas, perdón. Pues a partir de las 7, 10 minutitos y listo, 10 minutos. Muy bien. Perdonen ustedes que creo que les he comenzado, que sí, estoy en el hotel donde sí, me alojo cuando vengo a Pamplona sí. y me Y nos, están dando un toque. 10 nos han minutos. llevado al orden. Sí, vamos a rematar rápido. Esa estanqueidad se asegura por ese trabajo en taller. Aquí podéis ver
un trabajo muy específico de estanqueidad de una fachada. Es La que, compacidad, sí. es que es fundamental, mira, con el tema de, no quiero, el tema de Passive House, el tema de eficiencia energética es el control de la ejecución. O Claro. sea, y la ejecución con sistemas industrializados, ya no digo un 3D como es el caso vuestro, que es todavía mayor, es lo que permite que las cosas realmente funcionen. O sea, Claro. vamos, perdona y termina, que si no Remato, por si hay alguna pregunta por ahí suelta que podamos Sí, responder a una o a dos. La compacidad es capital dentro de este concepto. El factor de forma, cuanto mejor sea, factor de forma, relación entre volumen y superficie que tenemos, mejor. Por eso vamos a volúmenes absolutamente compactos, mínimos consumos eléctricos y utilización de sistemas de generación de clima con consumos bajos, como puede ser combinaciones de aerotermia o geotermia con suelos radiantes. Utilización de recuperadores de energía. Hoy día cuestan 4 duros y los estamos intentando colocar en todos los edificios. ¿Esto qué nos da? Edificios eficientes. Conclusiones. La filosofía Lean en nuestro caso es una realidad porque forma parte de nuestro código genético. La optimización de procesos es nuestro día a día y nunca vamos a dejar de avanzar. La industrialización en edificios permite acciones vinculadas con la sostenibilidad, tales como ciclos circulares de materiales, reciclaje sencillo de los mismos, montar y desmontar y reubicar edificios completos, generación mínima de desperdicios, desarrollo de cimentaciones poco invasivas, mínimo uso de agua en procesos constructivos, implementación de envolventes térmicas, tanto en la parte opaca como en la transparente, con elevados estándares de calidad, eficiencia energética y control de ejecución y utilización de tiempos mínimos en desarrollo. Desde el punto de vista de optimización de los procesos vinculados con el consumo de energía, el sistema constructivo de NSM permite la implementación de una capa continua de aislamiento por el exterior, ir a espesores elevados de aislamiento térmico, tratar con rigor en taller la junta buscando niveles altos de estanquidad, desarrollar edificios compactos que optimicen el uso de la energía, implementar sistemas de protecciones solares pasivos, mínimos consumos eléctricos y la implementación de recuperadores de calor. En resumen, la industrialización es una estupenda herramienta para conseguir edificios cada día más sostenibles. Os decía, estamos en un 50% de vinculación entre industrialización y sostenibilidad hasta el infinito y más allá. Así que dejamos de compartir, que me veáis un segundo el careto. Ahí. sí. Y tenemos tiempo para un par de preguntas, si es que las hay. Vamos a ver en el chat si queréis escribir o alguna pregunta, alguna cuestión que Javier, queráis. yo sí tengo una pregunta. Dispara. Mientras la gente se lo piensa un poco. Yo lo tengo, vamos, lo veo claro y soy un granito de arena, pero por ejemplo, un Burger King, un McDonald's, en el momento en el que tiran de la construcción industrializada para hacer una inversión económica, eso quiere decir algo. ¿Vale? Y creo que tendrán partes iguales, pero no todos los Burger King serán iguales. Correcto. ¿Vale? O sea, que el diseño varía, o sea, que se puede jugar con el diseño aunque sea industrializado. Y luego la segunda pregunta es, ¿qué, o si lo tenéis medido, o el grado de mantenimiento a la hora, porque el costo real del edificio no es la construcción, sino el mantenimiento. Hablando de esa sostenibilidad que apuntabas y que apostáis por ello en nuevo sistema modular, ¿tenéis un alto componente de intervenciones a posteriori debidas a ese mantenimiento? O por el contrario, pues es una cosa que, bueno, que está contemplada y cosas que sí que por Como el desgaste. diría un político, me alegro de que me hagas esta pregunta. Mira, a las dos muy rápido. Efectivamente, mira, Burger King aparece en los mismos espacios, pero no es el mismo edificio. No. No es el mismo edificio. Aparecen espacios muy similares, pero no se repite. Se repiten secciones constructivas, se repiten secciones de forjado, se repiten secciones de cubierta. Intentamos repetir maquinaria, pero no se repiten exactamente los mismos edificios. Aún así, sí te permite un sistema de optimización dentro de los procesos, porque los materiales que utilizas son los mismos, las geometrías que intentas utilizar son las mismas. Los diseñadores no son siempre los mismos. Hay algunos que vienen más seleccionados, otros que vienen menos seleccionados. Pero bueno, en resumidas cuentas,
trabajar, por ejemplo, con Burger King sí que nos permite tener un nivel de industrialización y de estandarización bastante alto, bastante alto. Y con respecto a la segunda pregunta, digo que me alegra que me hagas esa pregunta con respecto a los costes de mantenimiento que puede tener un edificio de este estilo, porque hoy me he cruzado en la puerta de la fábrica con Iván, que es uno de los compañeros jefes de obra, que iba en la furgoneta, iba a hacer una pequeña intervención en la fachada del primer Burger King que hicimos hará, pues no sé, 10 años, 8 años. Ostras. Ya está. O sea, Ujú. primer Burger King que se hizo, te pilla imberbe, en mi caso no, pero en 8 o 10 años prácticamente no se han hecho intervenciones de mantenimiento. Más allá de las lógicas, pues Sí. mantener los recuperadores de aire limpios, los filtros limpios. Sí. Y fíjate si pasa gente Claro, y pasa muchísima por un gente. burger. Muchísima, muchísima, muchísima. Muy bien, queridos, Bueno, pues me están antes, haciendo este famoso sí. gesto. Oye, agradecerte, Javier, agradeceros a Nuevo Sistema Modular Muy el bien, que hayáis estado aquí con nosotros en este formato de webinar de los muy bien. miércoles de construcción industrializada, en el curso que arrancamos ahora en noviembre, la tercera edición, Perfecto. que participéis también en las clases. Cuenta con ello. Y nada, que nos vemos y continuamos avanzando en esto de la industrialización. Muy bien. La semana que viene tenemos otro y ahí Perfecto. os esperamos. Muy bien. Muchas gracias a No, todos y vamos a ello. Muchas Valientes. gracias. un abrazo. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.